El 2020 dejó una baja significativa en la educación. Poco más de 18.000 estudiantes dejaron las aulas a consecuencia de la crisis generada por la pandemia. En su mayoría se trata de jóvenes adultos, quienes tuvieron que priorizar la educación de sus hijos por encima de la suya. Esta situación rebasó incluso los esfuerzos del Ministerio de Educación Pública para que ningún estudiante perdiera el curso lectivo. Pero las cifras pudieron ser peores. Para el mes de julio de ese año, cuando se realizó el primer censo, el MEP había reportado 90.000 estudiantes desvinculados con el estudio. Es decir, para ese momento, estos muchachos no tenían contacto con los centros educativos. La exclusión se identifica o se determina a partir de censos. El censo de medio periodo nos había dado un primer corte, que fue ¿verdad? No de estudiantes desvinculados, no de estudiantes excluidos, sino de estudiantes desvinculados del sistema. Eso quiere decir que los docentes y las personas directoras no los habían podido ubicar, ¿verdad? No sabían en qué condiciones estaban, si estaban haciendo sus trabajos, etc. Hicimos un trabajo muy importante de habilitación de los protocolos de permanencia y atención temprana, ¿verdad? Para la parte de permanencia. Y en el censo del último periodo del año, que es ya el que define el dato de exclusión final, nosotros no hablamos de deserción, hablamos de exclusión del sistema educativo. Ya teníamos un porcentaje de estudiantes menor al que tuvimos a mediados de año. Esos 18.000 estudiantes son en su mayoría jóvenes y adultos que asisten a colegios nocturnos, aldeas y entidades de educación abierta. Consideramos que esto es un elemento que tenemos que analizar a fondo, porque quiere decir que los efectos de esta situación de la pandemia tuvo un impacto directo sobre una población que probablemente tuvo que priorizar en el acompañamiento educativo de sus hijos frente a su propio proceso educativo que estaban cursando en ese momento. La viceministra aseguró que el MEP ya cuenta con un plan de atención para estas poblaciones vulnerables. En el 2020 se reincorporaron 6.850 personas en los programas de educación abierta. Pese a ello, en ese mismo año salieron del sistema en diversas modalidades un total de 18.384 estudiantes. Esta cifra aparece a pesar de toda la ayuda brindada por el MEP para que prácticamente ningún estudiante perdiera el curso lectivo en el 2020, al mudar sus evaluaciones a una metodología más cualitativa y menos sumativa. Según el MEP, un estudiante excluido es aquel que no tiene vinculación con el centro educativo ni con sus docentes y que no se logra vincular nuevamente a la educación. Al cierre del 2020, otros 330.000 estudiantes se encontraban en condiciones difíciles de acceso a los centros educativos, esto por no contar con dispositivos tecnológicos o servicios de Internet, convirtiéndose en casos de alto riesgo de exclusión para el año 2021.